Hola de nuevo, entiendo que sí que se me oía bien. Vamos a empezar con el seminario de técnicas básicas para mejorar el posicionamiento web. Me vuelvo a presentar para los que no estabais antes. Mi nombre es Dani Mir, soy técnico SEO aquí en EFORT y nada, vamos a empezar con el webinar. Primero de todo veremos los objetivos, seguido los factores clave o algunos factores clave que intervienen en el posicionamiento web, cómo mejorar este posicionamiento, estos factores, ¿vale? Lo veremos de una forma conjunta, las herramientas que nos pueden ayudar a resolver dichos problemas y finalmente pues haremos una ronda de preguntas para cualquier cosa que os vaya surgiendo, la anotáis y al final trataremos de responder. Entonces, en cuanto a los objetivos, simplemente es añadir a lo que acabo de comentar en el índice de los factores y demás, añadir, transmitiros la importancia de estar bien posicionados, ¿vale? Es muy importante que al terminar el seminario podáis entender la importancia de estar bien posicionado, ¿vale? Que es el SEO y un poquito pues ordenar las ideas que tengamos ahora mismo en la cabeza. Así pues eso, en la cabeza puede ser que algunos tengamos algo parecido a un agujero negro, ¿no? Nos suenan cosas, las estrellitas podrían ser ideas que tenemos, pero no les terminamos de poner un orden, ¿no? No acabamos de entender, se nos hace un poco abstracto. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos el por qué debo trabajar el posicionamiento, ¿vale? Pues básicamente son tres razones. Por un lado, tres razones enlazadas entre ellas. Por un lado es mejorar la visibilidad de la marca. Si conseguimos posicionar por diferentes criterios, pues conseguiremos llegar a más gente. Hasta aquí todo correcto. Luego otro factor importante es el orientar al público objetivo. Es decir, cuando alguien busca en Google una palabra y posicionamos, en el fondo lo que Google está intentando es ofrecerle, resolverle esa pregunta que ha hecho el usuario. Por lo tanto, conseguimos orientar todo ese tráfico que sea gente potencialmente cliente, ¿vale? Potencialmente usuarios de nuestra web. Y entonces relacionado con esto vendría ya la conversión. Lógicamente, cuanto más concordancia haya entre la duda que tenga el usuario y cómo se la resolvamos, pues conseguiremos convertir, ¿vale? Entonces, hay que entender el SEO, el posicionamiento en buscadores, como una forma de llevar tráfico de calidad a la web y conseguir conversiones. Así pues, para conseguir esto hay un montón de factores, ¿vale? Y ahora veremos algunos. Para poner de orden los hemos clasificado en tres bloques, ¿vale? El primer bloque sería el conocer al público objetivo, ¿vale? Conocer al consumidor. El segundo bloque, el bloque central, sería la optimización, ya sea a nivel técnico, a nivel de contenidos o bien fuera de la web, ¿vale? Intentar mejorar la popularidad de nuestra web desde otras webs. Y luego el tercer bloque, que no es más que una revisión de lo que acabamos de hacer. Ir revisando periódicamente que los cambios, las optimizaciones hechas, pues surgen efecto. Entonces, vamos a empezar con el primero de los bloques, que es el de conocer a nuestro público objetivo, ¿no? Pues una primera cuestión podría ser es importante conocer la ubicación. No es lo mismo orientar el mercado a España o a Zaragoza a un negocio, por ejemplo, en Francia. Ya vemos como el idioma va a ser un factor clave y a nivel técnico y a nivel de contenidos y demás va a ser un factor muy, muy importante. Luego habrá que ver habrá que entender cómo nuestro público objetivo busca en la web. Muchas veces creemos que nos interesa posicionar por una palabra clave, pero en el fondo no genera búsquedas, la gente no lo busca así, lo busca de una forma más coloquial o lo que sea, ¿vale? Entonces es importante conocer cómo busca el público objetivo, hay que conocer el mercado que queremos atacar, ¿vale? Y una vez tenemos definidas las palabras clave, pues como no, la competencia. Cuanto más sepamos de la competencia, pues más podremos hacer
podremos investigar sobre hacer cosas nuevas que la competencia no haga para así sobrepasarles, o simplemente copiarnos si hacen alguna estrategia que nos interesa. ¿Vale? Y luego habría que tener en cuenta, en este proceso de conocer al público objetivo y escoger las palabras clave, habría que tener en cuenta, repito, la URL en la que queremos, la dirección web en la que queremos posicionar pues, los términos que hayamos escogido. Entonces, de estos 4 bloques, de estas 4 cuestiones, a mí me gustaría que es muy importante que se os quedara grabado los dos bloques de abajo, es decir, el que tiene que ver con los términos, las palabras clave y con las URLs. Es importantísimo que haya una concordancia exacta entre URL y palabra clave a posicionar, o varias palabras en una URL. Pero si queremos posicionar una palabra, la cual no tiene una landing, no tiene una página, no tiene una URL clara en la que posicionar, en la que hable de ella, pues será muy difícil. Por lo tanto, este sería uno de los factores muy importantes a la hora de escoger las palabras clave y que hay que tener muy presente. Entonces, siguiendo con las palabras clave, habrá que tener en cuenta también, bueno, es muy importante no solamente tener en cuenta el volumen de tráfico que generan, sino también la conversión que generan. ¿Vale? Si nos fijamos en este gráfico, podemos ver en el eje vertical, tenemos como representa el volumen de tráfico y el eje X representa la conversión. Vemos que hay una relación inversa muy clara, ¿vale? Cuanto más tráfico genera una palabra, menos conversión genera a la vez, ¿vale? Y viceversa. Si una palabra genera mucha conversión, menos tráfico. Esto se entiende con el ejemplo mismo que hay aquí en la gráfica, con la palabra, ¿no? Shoes sería una palabra muy genérica, genera mucho tráfico. ¿Y qué va a pasar? Que si nosotros vendemos zapatillas, pues muchas de las visitas que tengamos, si posicionáramos por la palabra shoes, van a generar rebotes, se van a ir, porque a lo mejor están buscando información, o quieren la traducción de shoes, o quieren, bueno, diferentes cosas, no tienen por qué querer comprar, ¿vale? Si nuestro objetivo es que nos compren. Luego tenemos unas palabras un poco más específicas, que sería men's shoes, y luego ya una palabra mucho más específica, que sería red Nike men's running shoes. Aquí claramente este término debe generar, muy poco tráfico, pero sabemos que si conseguimos posicionar por esta palabra clave, el usuario que nos busque va a convertir, va a comprar, nos va a comprar esas zapatillas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es un poquito esta distribución, la distribución de la gráfica. Pensando, por ejemplo, en un volumen de 20 palabras clave a posicionar, pues podríamos escoger unas 2 o 3 que fueran muy genéricas, estilo shoes, ¿vale? Una palabra. Luego escogeríamos unas 5, 6, 7 que fueran un poco más específicas, ya de 2 palabras o 3, ¿vale? Generarían menos tráfico, pero que la primera, pero todavía un volumen de tráfico importante. Y luego finalmente las que se conocen de long tail, que son palabras que generan muy poco tráfico, pero que sabemos que el índice de conversión es altísimo, ¿vale? Y entonces, en ese volumen de 20 palabras a trabajar, pues haríamos unas 3, 7 y 10 de genéricas, ¿vale? 10, de long tail, ¿vale? Simplemente intentando no valorar únicamente el tráfico que generan, sino intentar plasmar esta gráfica en el listado de palabras que vayamos a trabajar, conseguiremos el mayor potencial de tráfico y conversión a la vez, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, creo que se entiende, tener en cuenta esto. Muy bien. Entonces, del resultado de las palabras clave que vayamos a trabajar, debería salirnos una tabla, o digamos un Excel, o fuera, ¿vale? De todo el listado de las palabras, el tráfico que generan, y luego las posiciones en mi web y en la competencia. Incluso yo le añadiría la URL, en qué URL estamos posicionando, ¿vale? Con esto podríamos hacer un seguimiento desde el punto de partida y, bueno, pues poco a poco irlo actualizando mensualmente con lo que sea, o con la periodicidad que sea necesaria,
para llevar un control de la evolución de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos las palabras clave, muy importante seguir esa distribución de la gráfica y que haya una concordancia con las URLs que tenemos en nuestra web o las que podamos generar en nuestra web. Vamos a las optimizaciones. ¿Vale? Bien, de cara a la optimización, aquí es donde igual es un poco más complejo. Hay muchísimos factores que intervienen en lo que sería la optimización y sin más, o sea, simplemente hay que tener claro que hay optimización técnica que si no tenemos un perfil técnico no podremos solucionar, requerirá de conocimientos HTML, de programación, de PHP, de servidores y demás, ¿vale? Luego habrá una optimización de contenidos muy relacionada a la redacción, ¿vale? Tienen que ser contenidos atractivos, que interesen al público objetivo y que estén, pues eso, bien redactados. Y luego, finalmente, existe la optimización de los enlaces externos, lo que se llama backlinks. Esto, pues es lo que digo, existen un mogollón de factores, ahora vamos a ver un listado de algunos de ellos y simplemente pues para tener un poquito claro qué cositas podemos llegar a tocar en nuestra web, ¿vale? El gráfico tampoco le hagáis mucho caso de la distribución esta de on-page 35% y off-page 65%, ya que esto dependerá del tipo de web que tengamos, del mercado y de mil factores más. O sea, no, al final, más o menos, es igual de importante. Lo que hay que tener claro es que es igual de importante todo. No hay nada que sea más importante que otra cosa. ¿Vale? Entonces, se nos puede quedar una cara como la de esta chica, ¿vale? Un poco de locura porque hay muchísimos factores, pero como os decía, ahora vamos a ver uno a uno algunos de aquellos más importantes, ¿vale? Bueno, aquí hemos utilizado la herramienta de WooRank, simplemente nos da una valoración según unos factores, si los tenemos optimizados o no, pero vamos, que nos sirve para poder explicar pues cuáles son estos factores, ¿no? Y entenderlos un poquito y poder abordarlos. El primero y básico sería el title, ¿vale? Esto es en el HTML, hay una etiqueta llamada title, que es la que se visualiza en las pestañas del navegador y también es la que se ve en la SERP de Google, en los resultados de Google. Es importante que el title sea único de una URL a otra y que defina el contenido. Al final es un título, tiene que definir el contenido. Del mismo modo está la meta description, que antiguamente pues, se metían mucho las palabras clave aquí, pero cada vez más ha perdido más fuerza. Pero aún así no está de más pues, intentar realizar una redacción que esté bien, que sea atractiva, ya que también puede conseguir que no solamente posicionar, sino que la gente clique cuando nos lea en la SERP de Google, ¿vale? Entonces, también es un factor importante a rellenar. Seguimos con los encabezados, estos son los titulares, esto ya sí que es lo que vemos en la web, ¿vale? El H1 sería el título principal de la página, este debería ser único, debe ser único, no puede haber más de uno, ¿vale? Y pues suele tener una concordancia, si no exacta, prácticamente exacta, con el title que hemos visto antes. Y luego el contenido, según su naturaleza, lo iremos estructurando en bloques, ya sea pues, con H2, H3, iremos generando subtítulos, al final estos son títulos y subtítulos, con el que estructurar el contenido. Luego veremos el por qué es importante hacer esto. Luego otro factor son las imágenes, ¿vale? Es muy importante, existe también el atributo alt, para aquellos que tengáis algo de conocimiento de HTML, es el texto alternativo que describe la imagen. Entonces es importante añadir este atributo a la imagen, ya que explica a los motores de búsqueda de qué trata esta imagen. Incluso a invidentes que estén leyendo la web con robots, pues también les lee, en lugar de que no pueden ver la imagen, pues les describe la imagen a través de este atributo. Entonces también es muy importante añadirlo, además de que genera pues, más contenido y más densidad de palabras clave y demás, ¿vale? Entonces, además de añadir el atributo alt, también es muy importante, en cuanto a las imágenes, el optimizar el nombre del fichero. Es muy importante, es el gran olvidado y podemos conseguir posicionar por imágenes únicamente si modificamos el nombre del fichero.
Me explico. En lugar de subir una imagen que se llama 123.jpg, pues ¿por qué no subimos una imagen que se llame cochesferrari.jpg? Esto ya da un contenido, da un significado semántico que Google entiende y bueno, pues será mucho mejor. Al final hay que facilitarle las cosas a Google. El objetivo es que Google entienda perfectamente de qué va esa sección. Luego otro factor es el ratio texto-HTML. Sin más, yo no lo utilizo mucho, pero sí que está bien pues tener un poquito un control del contenido que estamos ofreciendo y el código que estamos introduciendo. Como es lógico, al usuario el código no le importa, lo que le importa al usuario es el contenido. Entonces, hay que intentar priorizar, pues eso, que haya un mayor volumen de contenido y no de código. También habrá un factor muy importante, será el controlar las páginas indexadas. Nuestra web tiene un seguido de URLs y Google las va rastreando y las va almacenando en su índice, ¿vale? En su base de datos. Entonces, si de repente vemos que no tenemos nada de tráfico y luego resulta que es que hay 0 páginas indexadas, pues a lo mejor es que hay un problema en la indexación. Estamos utilizando robots o alguna otra técnica para bloquear a los motores a los robots. Entonces, no están indexando las páginas. Esto es una forma de llevar un control. Si yo tengo un site relativamente pequeño, de unas 10 páginas, pues ¿cómo voy a tener 1000 páginas indexadas? Pues a lo mejor es que nos están inyectando, estamos teniendo algún problema, ¿vale? Una forma de controlarlo. Luego otro factor son los enlaces que hay en la página. Es importante de vez en cuando enlazar a sitios externos si ayudan a explicar lo mismo. Por ejemplo, pensando en un blog, pues podemos hacer una redacción explicando algún concepto o algo que nosotros queramos, pero luego también vemos como en otro post, en otro blog externo, complementa a nuestra información. Pues no está de más enlazarlos y añadir pues un atributo nofollow. Todo enlace que vaya hacia afuera, añadir el atributo nofollow. Y luego pues tampoco pasarse en cuanto al nivel de enlaces. Digamos que hay un número, una densidad óptima en cuanto a la relación de contenido y de enlaces que hay en un mismo site. En una URL. Un factor serán los enlaces rotos. Puede ser que tengamos distintas páginas que por el motivo que sea las hayamos eliminado, pero Google ya había indexado esa URL. Esto resulta en que si por lo que sea Google ofrece tu página como resultado, cuando el usuario vaya a acceder vamos a tener un error 404 de página no encontrada. Esto va a generar un rebote, es un efecto muy feo de cara al usuario, ¿no? Cuando vas a una página web te encuentras este tipo de errores. Entonces es importante controlar que no hayan errores 404, ya sea mediante redirecciones o mediante una página alternativa. Bueno, luego lo veremos. Luego, aquí esta herramienta también nos da un factor, el contador de backlinks. Al final es lo que decíamos, cuántos enlaces tenemos desde otras páginas hacia la nuestra para aportarnos valor. En realidad no solamente interesa el número de backlinks, sino, bueno, luego lo veremos. También otro factor, resolver las 3 W. Sucede muchas veces, y he visto páginas que dicen que son expertos en SEO y demás, que luego accedes, yo lo primero que hago es mirar si las 3 W redireccionan a sin 3 W pero el tema es que no puede haber 2 versiones de la misma web, ya que generaríamos duplicidad. Y el hecho de que una esté con 3 W y exista la versión sin 3 W, generaría esa duplicidad. Por lo tanto, es importante controlar que ya sea, la decisión es indiferente, dejar las 3 W o sin 3 W, pero que solamente haya una única versión, que una redireccione a la otra. El fichero robots, lo comentaba antes, pues sirve para poder restringir el acceso a los robots, ¿vale? Es muy importante, esto lo podemos entender
puede parecer a lo mejor que nos interese que cuantas más páginas tenga Google es mejor, pero indexadas, pero no es así. Es mejor que tenga indexadas aquellas que queremos que tenga indexadas, aquellas páginas que puedan convertir. Los gestores de contenidos, Drupal, WordPress, suelen generar muchos tipos de URLs, versiones diferentes de una misma URL. Entonces, mediante el fichero robots es interesante poder restringir el acceso a según qué secciones. Luego otro factor sería el sitemap XML, que no es más que un listado de las URLs que nos interesan. Al final hay que pensar que los motores de búsqueda o los robots cuando nos rastrean tienen un tiempo que van a dedicar para ver de qué trata nuestra web y qué URLs tenemos y qué contenido tenemos. Entonces, como que el tiempo es limitado, hay que priorizarle cuáles son las páginas que queremos que vaya actualizando de su índice y que queremos que valore. Entonces, el sitemaps es un listado de estas páginas top, por decirlo de alguna forma, que queremos que indexe lo más rápido posible y que sean las que tienen más en cuenta. Por otro lado, otro factor sería las URLs amigables. Esto de poder reescribir URL, esto cada vez lo vemos, los gestores lo suelen solucionar, pero aún así te encuentras en muchas circunstancias, muchas webs, que la URL todos son parámetros, es típico ahí de todos son códigos raros y demás. Entonces, eso no aporta nada, ni de cara al usuario, ni de cara al buscador. En su defecto, lo que se hace ahora es, se incorpora el mode rewrite, un módulo de, bueno, no entro en este tema de servidores, que lo que hace es poder visualizar la URL, pues lo que decía antes, de forma amigable, de tal forma que sea leíble por un usuario y por un robot. Al ser leíble, estamos diciendo que tiene contenido semántico, tiene significado semántico, ¿Vale? Seguimos con más factores, pues como ya sabréis, uno de los más importantes también sería que la web sea responsive. Cada vez hay más usuarios que acceden a las webs desde tablets y desde móviles, entonces no hay que olvidarse para nada de esta gente, no hay que olvidarse, por un lado porque perderíamos mucho tráfico, pero por otro lado Google también nos valora si tenemos pues cierta sensibilidad en todo. En cuanto a más sensibilidad tengamos, cuanto mejor queramos ser, pues Google nos va a valorar y nos va a reportar al final en los resultados. Entonces es muy importante que la web tenga un diseño responsive. Siguiendo con algunos de los factores, pues bueno, estos quizás ya no tienen más importancia, pero bueno, igual sirven para entender que también la importancia no hay que pensar en que hay que hacer trucos para engañar a Google o... Al final Google lo que entiende es lo que le gusta al usuario y lo que le gusta al usuario, pues le gusta a él. Entonces, por ejemplo, el favicon, que es el iconito que sale de la marca en la pestaña del navegador, es una tontería y seguro que no ayuda a posicionar. Pero ¿verdad que un usuario resulta más atractiva la página cuando lleva un favicon? Pues ¿por qué no introducirlo? Sin más. Y luego la página 404 personalizada. Esto es lo que comentaba antes. A raíz de estas URLs que hemos eliminado, pero Google sigue indexando, antes de que el usuario llegue a una página 404 habrá que redirigir o personalizar esa página ofreciéndole pues, al usuario unos nuevos, un listado de resultados relacionados con la búsqueda que él había hecho. Esto muchos gestores también lo solucionan. Por ejemplo, nosotros en Drupal lo implementamos entonces con un modulito y lo que hace es eso, en lugar de darte el 404 una página fea, pues te vuelve un listado de posibles URLs dentro de la web que le pueden interesar al usuario. Con esto conseguimos minimizar el rebote que puede producir un usuario que accede a una página de este tipo. Seguimos los factores, pues bueno, otro sería el tamaño de la página, que va directamente relacionado con el tiempo de carga. Pues muchas veces no podremos controlarlo, hay factores muy técnicos que intervienen, que es el hosting o incluso otros ya de diseño. Si queremos cargar una imagen muy grande, pues
esa imagen va a pesar, sí o sí va a costar más cargarla que una pequeña. Por lo tanto, bueno, hay que tener en cuenta que es uno de los factores, la velocidad de carga, de los más importantes también, ya que interviene directamente en la experiencia del usuario. Por lo tanto, habrá que cuidar. Es un factor que habrá que cuidar, que no siempre tendremos mano para optimizar, pero que habrá que cuidar. El idioma es otro factor que define el mercado, el mercado al que va destinada la web, ya sea español, ya sea pues, un dominio. Si quisiéramos hacer SEO, por ejemplo, como decía antes, en España y en Francia, pues buscaríamos el dominio en .es y el dominio en .fr. Vale, el dominio en .fr va destinado a la gente de Francia. ¿Vale? Entonces, pues sería la forma más óptima de trabajar los idiomas. Y bueno, sin más, al final la herramienta Burrang nos da un listado que nos sirve para entender un poquito algunas de estas cositas que podemos tocar aquí. Podemos ver gráficamente lo que os comentaba, el favicon, que está al lado del título de la página, ¿vale? El título de la página es el title, el que vemos en la pestañita. El H1, vemos que es uno y es muy parecido, si no el mismo, que el título de la página. Las meta tags, esta es antes hemos comentado la meta description, esto no es visible, como hemos visto antes se ve en la SERP de Google, lo leen los robots, pero no el usuario. Y luego me gustaría comentar respecto al contenido, ¿vale? Ya no tanto a nivel técnico de cositas a tocar, sino en cuanto al contenido. Como vemos en esta captura, pues bueno, tenemos una imagen. Esta imagen, lo que os he dicho, si está optimizada con su atributo add, pues incorporaremos unas keywords en ese atributo add. Si está optimizado el nombre del fichero, pues seguiremos añadiendo significado semántico a esta URL. El título, luego vemos que hay como un claim o una frase debajo del título que, bueno, pues ayuda a añadir a otra página, otra palabra clave y luego pues podemos ver cómo el contenido está estructurado. Primero hay una serie de párrafos, luego hay un bloque que pone qué es. Pues mira, aquí en este caso hasta lo podríamos optimizar un poquito más. En lugar de poner solamente qué es, podríamos haber puesto qué es Drupal, ya que estamos hablando de Drupal. Entonces, sin más, cuanto más estructuremos, hay que tener presente que cuanto más estructurado esté el contenido, con los titulares subtítulos, vamos, de segundo nivel, tercer nivel, los que apliquen al contenido, añadamos imágenes, vídeos. Hay que tener presente que un vídeo hace muy atractivo el contenido y un usuario siempre va a permanecer más tiempo cuando tengamos un vídeo que ver. Negritas para facilitar pues eso, la lectura en diagonal. Bueno, la idea, el objetivo es facilitar al usuario que no llegue, vea un tocho o vea dos líneas que no aportan nada, o vea una parrafada inmensa y se pierda. ¿Vale? Entonces hay que intentar estructurar el contenido. Aquí, por ejemplo, como comentaba, ni siquiera hemos llegado a poner lo de qué es Drupal, pero ya estábamos consiguiendo posicionar por el término de experto Drupal Barcelona. ¿Vale? Sin más. Entonces, el último factor que nos queda de las optimizaciones serían los backlinks, lo que comentábamos de generar enlaces desde otras páginas, desde páginas externas hacia nuestras páginas. En este sentido, pues tenemos diferentes tipos de backlinks. Hay que entender que hay enlaces orgánicos o naturales, es decir, pues por el simple hecho de crear contenido de calidad, puede ser que tengamos un lector que le guste y lo comparta y nos enlace desde otro post suyo o sea, ¿vale? Estos son los mejores enlaces. Y encima no tienes que preocuparte de darlos tú, de generarlos tú, ya que los generas de forma, pues eso, natural, por haber escrito un buen contenido. Luego estarían los artificiales, que son los que generas los que se generan pues, por intercambios. Hay muchos tipos, se pueden conseguir enlaces de muchos tipos, ¿vale? Lo que suele ser más común
es ir a blogs y foros que hablen de la temática de nuestra web y añadir comentarios sobre nuestra web y enlazarnos de vez en cuando. Y al final es intentar aumentar la visibilidad no solamente on-site, sino off-site. El término off-site que lo habréis escuchado mil veces. Que es blogging, por ejemplo. Esto sería pues llegar a un acuerdo para poder escribir un post en otro blog, sin más. Un post que hable de nosotros y nos acabamos enlazando. O artículos promocionados. Pagaría directamente por poder aparecer en un blog que nos interese, ¿vale? Y luego pues también enlaces en directorios. Existen muchos directorios de empresas en los que pues, te puedes dar de alta y es fácil que te encuentren. Es una forma más de acceder a tu web. Al final lo que se trata es de abrir las máximas puertas posibles a tu casa. Y luego las redes sociales, que no hay que decir lo importantes que son. Un simple like o compartir un enlace se puede convertir en algo muy viral. Y eso al final reporta en tráfico desde un enlace desde fuera. Añadir que estos backlinks deberían estar en páginas relevantes, en páginas importantes. Es decir, no vamos a añadir un enlace hacia nuestra web desde una página que es pues, susceptible de ser baneada por Google por hacer malas prácticas o lo que sea. Cuanto más antigua sea esa página, pues es fácil que tenga más valoración por Google. Entonces, será interesante. Las IPs, pues cuantas más IPs haya en los backlinks, pues querrá decir que son más naturales, es decir, han surgido de una forma, pues eso, más natural. Un usuario, bueno, no sé si conocéis el término IP, pero al final querrá decir que no todo viene del mismo lado, ¿vale? Y cuando no todo viene del mismo lado, quizás es la forma de entenderlo, es más natural. Pues eso, la temática relacionada, el idioma, no voy a añadir un enlace en una página sueca hacia mi página que tengo en castellano. ¿Qué sentido tiene? Ese tráfico no va a haber ningún español leyendo en sueco. ¿Vale? Pues un poquito tener en cuenta estas cosas a la hora de generar los enlaces. E incluso también para intentar todos aquellos enlaces que generemos nosotros y no sean de forma natural, habrá que intentar que ese enlace del texto irlo variando, que no siempre sea una palabra clave, ¿no? Que habréis leído seguramente por ahí, hay que meter la palabra clave. Pues bueno, no siempre hay que meter la palabra clave, hay que intentar buscar una variabilidad. A veces meteremos la URL, a veces meteremos la palabra clave, a veces meteremos clic aquí, ¿vale? Ese texto, el texto del enlace, habrá que irlo variando en los distintos backlinks que vayamos generando. Al igual que la URL de destino, no siempre vamos a enlazar a la home. Lo que hay que conseguir es enlazar a las páginas internas, a las que convierten, las que hablan sobre algo concreto, las que pueden solucionar un problema. Si yo tengo un problema y quiero comprar algo, no me lleves a la home de la tienda, llámame al producto ese. Entonces, pues ese sería el backlink idóneo. Entonces, nada, por finalizar un poquito lo que sería la estrategia, lo que hemos hecho es, primero hacemos un análisis del público objetivo, de cómo buscan, cómo podría buscar el público objetivo. Seleccionamos unas palabras acordes a este público objetivo y a mi site. Hay que tener muy presente cómo es mi site, recordar lo que os he dicho al principio. Una de las cosas más importantes es la relación directa entre palabra clave y URL que queremos posicionar. Luego habrá que ver qué hace la competencia, cómo está posicionando esas mismas palabras. Toda la optimización on-page que hemos desglosado, esos factores que hemos ido nombrando, y todo aquel trabajo off-page, que sería todo esto que hemos hecho de los backlinks. Cómo ir generando estos backlinks en blogs, foros y demás, ¿vale? Y finalmente no queda más que ir revisando, ir monitorizando y ir reoptimizando, ¿vale? Es muy importante ir optimizando poco a poco y según los resultados que vayamos consiguiendo, pues ir apretando un poquito más la tuerca. Y sin más, este sería el resumen de la estrategia. Entonces, esto parece muy sencillo, pero ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos este seguimiento? Pues bueno, vamos a hablar de algunas de las herramientas que utilizamos y que más nos pueden ayudar. Pues la primera sería Google Analytics. Todo proyecto debería incorporar a Google Analytics.
es la herramienta de análisis de Google, entonces que mejor incluso eso, utilizar servicios de Google. Nos permite ver por las palabras clave que estamos posicionando, el tráfico que tenemos, un sinfín de cosas. Aquí únicamente deciros que también sería importante cuando añadáis Google Analytics, el incorporar filtros de vuestra IP, para que no generéis visitas fraudulentas, entre comillas, vuestras propias visitas, poder discriminar ese tipo de visitas. Pues, bueno, esto podríamos hacer otro webinar sobre Google Analytics, que bueno, lo dejo ahí en el aire, sobre cómo manejar algunas cosillas, filtros, añadir objetivos y bueno, hacer el seguimiento al final, el seguimiento de analítica de nuestro site. Otra herramienta muy interesante, también de Google, es el Search Console, el antiguo Google Webmaster Tools. Aquí podemos definir el mercado, sobre todo la temática de rastreo, cómo Google nos está rastreando, el tiempo que consume y demás. Y entonces, pues bueno, es interesante. Yo para lo que más la uso, esta herramienta es para detectar los errores 404 y entonces así poder generar redirecciones. Que el tema de redirecciones pues podría ser otro webinar. Otra herramienta sería la herramienta de AdWords, ¿vale? De Keyword Tool, que nos permite, bueno, es la que utilizo yo para buscar las palabras clave. Sin más, a través de una URL o una frase nos puede dar sugerencias de palabras clave e incluso las que nosotros creamos, las introducimos y nos da un promedio mensual del tráfico que generan. Comentar que sí que también te devuelve la competencia. Hay una columna que es competencia, no confundir esta competencia con la competencia SEO. Al final, esa es la competencia de AdWords, no tiene nada que ver con SEO. ¿Vale? Pues habría que tener en cuenta pues es el tráfico que generan estas palabras. Entonces, para escoger las keywords, esta es la herramienta que utilizamos. Luego otra muy parecida, también de Google, es el Google Trends, que, bueno, según la naturaleza de la web, pues puede ser que os interese medir las tendencias, simplemente las tendencias de búsquedas. Pero vamos, yo para hacerme una idea ya con la herramienta de Keyword Tool ya me sirve. Otra herramienta, también de Google, es el PageSpeed Insights. Si hacéis esta búsqueda, pues tenéis aquí la URL, podéis introducir vuestra página web y os devuelve pues la velocidad, como una valoración la valoración de Google de la velocidad de vuestra web. ¿Vale? Y qué factores podríais corregir para aumentar esa velocidad. Aquí puede ser que os perdáis porque hay algunos asuntos más técnicos. Ya lo comentaba antes. Otra herramienta es la de datos estructurados. Existen los rich snippets, os sonará, ¿vale? Cuando hacéis una búsqueda, por ejemplo, una receta que aparece la imagencita en Google y demás, pues bueno, simplemente son microdatos, ¿vale? Es una forma de etiquetar el contenido para darle, pues eso, más significado semántico. Al final, como veis, se trata de poner las cosas sencillas a Google y hacerle que lo entienda cuanto mejor. Pues entonces, sin más, se puede etiquetar los datos para darles este significado y con esta herramienta lo que haríamos es validar que lo hemos etiquetado correctamente. Esto también de los rich snippets da para otro webinar, así que sin más. Pero bueno, podéis probar de utilizarla, le ponéis ahí la URL y os devolverá errores o no. Otra herramienta relacionada con el cálculo del ratio de código versus texto, bueno, yo no la utilizo, hay muchas, la hemos extraído de una búsqueda en Google, hay muchas, lo que digo, tampoco es un factor ultra importante y muchas veces no vais a tener manos, merece la pena mucho. Y luego otras herramientas, que estas ya sí que son las que nos ayudan. Bueno, en concreto nosotros utilizamos Semrush, es la que nos ayuda pues, a llevar un seguimiento de los posicionamientos de las palabras, de la competencia, de qué factores se podríamos optimizar mejor en la web. Bueno, igual es de las más completas, lo que debería decir. Pero bueno, estas son de pago y entonces ya queda en vuestras manos.
WooRank es lo que hemos visto antes, ¿vale? Nos extrae un listado de factores para tener en cuenta. OutSeo también va muy bien, hace mucho que no lo utilizo, pero iba muy bien para también monitorizar las palabras, porque en qué posición están. Majestic SEO va más destinada, como Hrefs, van más destinadas a los backlinks que tenemos, la calidad de estos. Creo que Majestic SEO tiene una versión gratuita, podéis hacer alguna prueba de meter vuestra URL y veréis la calidad de los backlinks que tenéis y el número y demás información. Y Streamfrog yo la utilizo mucho para extraer pues, todas las URLs que hay en un site. Entonces, cuando hacemos una migración o publicamos una nueva web, antes de hacer las redirecciones, utilizamos esta herramienta para extraer pues, ese listado de URLs. Y bueno, sin más, estas son las herramientas, un poquito los factores que hemos visto, la importancia del SEO y nada, deciros que no desesperéis, que son muchas cositas. Esto es un resumen, además, por eso es un proceso muy lento, además que cualquier cambio luego hay que esperar que Google lo valore, hay que ser constantes y eso, no desesperar, pensar en el público objetivo, que al final es a quien hay que contentar y Google valorará eso. Entonces, pues nada, un poquito con lo que decíamos, pues hay que invertir si queremos posicionar, pues esta es una estrategia, el SEO es una de las estrategias de marketing más baratas en realidad. Entonces, bueno, podemos pasar a la ronda de preguntas. Voy a dejar un minutillo, hago pausa y anoto vuestras preguntas y seguimos con las respuestas. Vale, pues ya tenemos una preguntilla. Nos dicen que ¿cuántas palabras hay que escoger? Pues bueno, esto es muy buena pregunta, pero al final no hay un número, pues cuantas más mejor, pues dependerá de la temática de nuestra web, dependerá de lo grande que sea nuestra web, de los contenidos de nuestra web, ¿vale? Entonces, no hay un número de palabras a trabajar clave, ¿vale? Simplemente dependerá de lo grande que sea nuestra web y la temática de que trate. Entonces, cuantas más mejor, en este sentido, cuantas más mejor. Lo que también hay que tener en cuenta es que no voy a poder trabajar 20 palabras en una única URL, por eso digo el tamaño de la web, del site. Entonces, en este sentido, también es importante tener en cuenta, yo lo que suelo utilizar, hago como grupos, en lugar de buscar 200 palabras y trabajar 200 palabras, lo que hago es voy haciendo grupos de 20 en 20 palabras, y entonces busco que esas 20 palabras cumplan con la distribución que os había comentado anteriormente, esa gráfica de palabras más genéricas y palabras más de long tail, ¿vale? Entonces voy trabajando esas 20 y cuando una vez haya trabajado esas 20, si realmente el site tiene potencial, vuelvo a buscar otras 20, o 10, las que sean, y así vamos trabajando hasta el infinito. Bueno, tenemos otra preguntilla. Antes he comentado algo del nofollow y alguien ha preguntado qué es el nofollow, qué es el atributo nofollow. Pues simplemente es un atributo que se le introduce al enlace, al link, en el HTML, y lo que viene a hacer es, le dice al robot que no siga esa URL, simplemente que sepa que aquí hay una URL, estamos enlazando a otro sitio, a un sitio externo, pero que no lo siga. No queremos que se vaya de nuestra web a otra web, ¿vale? Entonces es importante cuando hagamos enlaces, os he dicho que es importante añadir enlaces hacia afuera de vez en cuando,
pero es igual de importante o más que estos enlaces pues lleven el atributo nofollow. Sin más, simplemente para que por favor cheque nuestra web y que no piense también que estamos queriendo darle nuestra valoración a esa otra, pasar de valoración hacia esa otra web, ¿vale? Sino que simplemente hemos añadido ese enlace porque creemos que cumplimenta nuestra información, sin más. Y bueno, no tenemos más preguntas, así que lo damos por finalizado. Espero que os haya gustado, que tengáis un poquito las ideas más claras. Ese agujero negro que hemos visto al principio ahora esté un poco haya más luz. Y sin más, nos vemos en el próximo webinar.